Para continuar y siguiendo en esta hermosa tarde llena de grandes conferencistas y muy buenos oradores, les quiero presentar dos conferencistas nacionales que estarán hablando de la importancia de reducir la variación indeseada. En primer lugar, tendremos al doctor Carlos Kerguelen. Carlos es un gran amigo de la organización que hace mucho tiempo participa en nuestros eventos y actualmente el doctor Kerguelen es el subdirector de métricas de desempeño clínico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Adelante, doctor Kerguelen, tiene 15 minutos. Hola Sofi, ¿me están oyendo? Sí, señor, perfecto. Ok, perfecto. Sofi, mil gracias por la invitación. Como tú lo dices, qué bueno volver a casa. La OES, de quien he sido muy cercano muchos años. Mil gracias también a todo el cuerpo técnico que te acompaña, que nos ha acompañado en las últimas semanas de cómo nosotros podemos accesar a este tipo de tecnologías, la nueva normalidad que estamos llamando. Me complace mucho estar aquí, me complace muchísimo estar en este podio virtual con la doctora Marcela, me complace muchísimo tenerla de co-presentadora en este tema. Y tal y como decía Sofi, el tema que nos compete en los próximos 30 minutos compartidos es hablar sobre homogeneidad clínica o variabilidad clínica, que hoy por hoy es uno de los temas más grandes que posiblemente están sobre la mesa de la gestión y la calidad. Tenemos compartido este espacio en donde yo les voy a tratar de poner como el elemento conceptual grande de la variación, solamente algunas ideas por términos de tiempo. Y la doctora Marcela se va a meter un poco en la practicidad de un hospital de este tamaño, que somos dos hospitales muy parecidos, de qué pasa en la realidad diaria cuando uno se mete en este tema. Entonces, habiendo dicho esto, lo que siempre hay un problema para pasar la diapositiva. Siempre me gusta comenzar con esta diapositiva, que en medio broma, pero muy en serio, el Instituto de Medicina de Estados Unidos dice hace algunos años que si las tiendas fueran como el sector salud, los productos no tendrían las etiquetas de los precios, y además el precio del mismo producto sería diferente dentro de la misma tienda, dependiendo de quién pague. Y eso lo decía medio en broma, medio en serio, simplemente para decir que nosotros en salud no necesariamente estamos homogenizados en muchas cosas que aparentemente al público le parecerían absolutamente normales. Dicho esto, problema aquí para pasar las diapositivas. Dicho esto, me gustaría centrarme en tres secciones muy rápidas. Uno, una parte macro sistémica. Lo segunda, unas ideas a nivel del micro de la organización. Y por tercero, dos discusiones difíciles, porque si algo tiene a veces calidad es que nos metemos en discusiones difíciles. Estoy teniendo problemas para pasar las diapositivas, qué pena con ustedes. Lo primero es, ¿por qué variabilidad y cómo se ve la variabilidad? Y aquí ustedes ven dos mapas de Estados Unidos. A mano izquierda ustedes ven el porcentaje de pacientes diabéticos de Medicare que reciben o que se les hace un test de hemoglobina glicosilada. Cosas que aparentemente están tan estandarizadas en un paciente diabético. Si se ven, tienen toda una serie de colores diferentes dependiendo de qué región estamos hablando. Y a mano derecha encuentran ustedes una distribución de cuánto cuesta un reemplazo de rodilla en Estados Unidos. Y lo que se ven es, de nuevo, toda una bandera de muchos colores,
en donde no necesariamente están homogenizados los costos. Pero si uno se va un poco más abajo, encuentra, por ejemplo, que 3 hospitales que están en un radio no mayor de 5 millas el uno del otro, y cuando uno ve un indicador como es la septicemia causada por catéter central en unidades de cuidados intensivos, uno ve que una cosa que aparentemente está tan estandarizada también no juega realmente a una estructura o a un patrón predecible. Y la pregunta es ¿por qué? Y esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo en muchísimas instituciones alrededor del mundo de esta variabilidad, el por qué se está presentando. Lo segundo es que cuando uno se mete, uno siente que hay mucho escrito, hay bastante literatura bien buena, bien interesante, pero mucho de eso hay un sentimiento de por medio de que uno, cuando suelta datos, uno siente que aparentemente, frente a una cosa muy estandarizada, cuando uno pone estas gráficas, uno ve que si bien hay unas franjas más o menos predecibles, hay unos puntos que no se le acomodan a uno dentro del imaginario de la homogeneidad. Y eso nos lleva necesariamente a hacernos preguntas y a plantear reflexiones de por qué razón se presenta la variabilidad. Y cuando uno se mete a la literatura, realmente, si bien hay bastante, abundante, muy interesante, no explica claramente, no hay una sola teoría que explique el por qué se presenta la variabilidad. Yo ahí simplemente le pongo 4 títulos de 4 grandes teorías que la literatura presenta. No me voy a meter en ellas por obvias razones de tiempo, pero al final del día, cuando uno termina leyendo la literatura, la conclusión que hay es, uno, hay mucha variabilidad y hay miles de ejemplos para hablar de variabilidad clínica en resultados, pero no se sabe exactamente qué y por qué se produce. El cuarto punto, a lo macro y lo sistémico, es algo que repetimos y repetimos y repetimos y que yo de alguna manera he tratado de llamarlo la invisibilidad del problema. Y porque cuando un sistema se centra en tener conversaciones estratégicas sobre lo no estratégico, lo que hace es que invisibiliza otros problemas. Entonces, cuando estamos enfrentados a un sistema en donde el gran driver del sistema es el costo y no la consistencia en el resultado, obviamente pareciera que a nivel macro el problema no existiera. Y lo que tenemos necesidad es de cambiar absolutamente el chip de la discusión. El quinto tema alrededor de o el primer tema alrededor de lo micro, de lo organizacional, es que si usted se va a meter a hablar de variabilidad clínica o de homogeneidad clínica, necesita algo que, de nuevo, a mí me gusta llamar la justicia. Porque esta es una conversación que eventualmente, si uno no es justo en abordarla, va a tener el problema de eventualmente irse en contra de gente que está tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Y cuando hablo de la justicia, es que uno necesita mecanismos de ajuste por severidad, por riesgo. Necesita un método que le diga a uno que dentro de pacientes que aparentemente son similares o vienen por lo mismo, resulta que dentro de ese grupo de pacientes hay pacientes diferentes. Y eso es lo que nosotros llamamos el ajuste. Y se hace absolutamente necesario ajustar los pacientes por severidad para entender que uno tiene que abordar la homogeneidad en esos subgrupos y que esos subgrupos, a pesar de que vengan por lo mismo, no necesariamente se van a comportar de igual manera. El segundo tema es que dentro de la variación, y parece absurdo lo que estoy diciendo, dentro de la variación hay una variación y eso necesariamente nos lleva a una discusión que es supremamente fundamental en este tema y es el tema de los atípicos. Cuando hablo de los atípicos estoy hablando de pacientes que se salen
dentro de un parámetro, incluso en cosas muy homogenizadas. Quiero que pongan atención aquí en esta barra, en este gráfico. Si ustedes se dan cuenta, lo que tienen abajo es una caja de unos márgenes muy estrechos de desempeño, lo cual significa que en ese grupo de pacientes, en ese grupo de patologías, ese grupo de médicos se comportan muy homogéneamente, pero a pesar de ser supremamente homogéneos, siempre va a haber, y es lo que está en ese óvalo rojo, siempre van a haber pacientes que se van a desviar, a pesar de ya estar ajustados por severidades, como les mostré anteriormente, que se van a salir de un patrón que uno espera lograr con los pacientes. Y esos son los atípicos. Y esos pacientes pueden tener un impacto gigantesco cuando uno corra datos y trate de mirar la homogeneidad de los pacientes. Esos pacientes atípicos hay que verlos uno por uno. No hay otra forma, porque necesariamente uno tiene que saber explicar el por qué dentro de una homogeneidad hay unos pacientes que se desvían. Y son oro en polvo estos análisis que uno hace sobre ellos. Lo tercero es que uno tiene, y esto podría estar en la tercera sección de las discusiones difíciles, es que el deseo de servir no se puede homologar a un buen resultado. ¿Y qué estoy hablando con eso? Que uno necesariamente tiene que poner sobre la mesa la discusión de la homogeneidad de la manera más franca y abierta posible. Y no puede. La palabra no es tolerar, pero posiblemente uno no puede cohabitar con la excusa de que como nosotros tratamos de servir, los médicos que estamos en el frente y las enfermeras que están en el frente de batalla, queremos servir y hacer las mejores cosas posibles. Por favor, no nos hablen de homogeneidad. Y es una de las discusiones difíciles que hay que dar en esto. Uno no puede homologar esos dos conceptos. El cuarto punto de esto de lo micro es cuando uno se va a meter a hacer homogeneidad, necesariamente va a llegar a un punto donde va a decir, este pedazo es posiblemente deseado, pero hay una variación indeseada. Y suena más fácil de lo que se puede hacer. Suena mucho más fácil hablar de variación indeseada, pero realmente no hay ningún patrón que le diga a uno dónde comienza una variación deseada y dónde comienza la variación indeseada. Por lo tanto, ahí hay una discusión técnica importante a nivel organizacional que uno tiene que saber abordar desde antes. Cuando uno se va a meter a medir homogeneidad, tiene que saber en qué punto va a poner la raya de decir de aquí hacia adelante, y créanme que no es un ejercicio fácil, de aquí en adelante la variación se vuelve indeseada. Y el quinto punto de lo micro es que para hablar de homogeneidad, la homogeneidad tiene que convivir dentro de una estructura organizacional que haga fácil hablar de ella. Pueden haber muchas, pero en el caso concreto nuestro, yo quiero resaltar dos cosas, y es que haya una estructura de un modelo médico muy sólida, que permita sentarse uno con los clínicos a todo nivel a hablar de este tema, y que los médicos entiendan que eso es parte innata de su modelo de prestación de servicio y parte de su reputación y parte de su autoestima. Y ese modelo médico necesariamente tiene que estar afincado en dos conceptos que van mano a mano, que es la autonomía que se les da a los cuerpos médicos para realizar sus prácticas clínicas, pero de vuelta, cómo manejan el autocontrol para que como gremio, como grupo de práctica, se comporten de una manera más o menos homogénea. Entonces, necesitamos una estructura que dé pie a que esa conversación se dé. Por último, dos discusiones difíciles. Cuando usted se mete en homogeneidad o en variabilidad, va a haber un tema súper importante, y es que en algún momento, eventualmente,
va a haber una discusión de prerrogativas. Es decir, ¿a quién se le da la capacidad y el permiso de hacer qué cosas dentro de la institución? Pero si uno ve que a lo largo del tiempo, a pesar de múltiples intervenciones, de múltiples acompañamientos, alguien sigue estando por fuera, necesariamente uno a veces tiene que poner el freno de mano y preguntarse, ¿será que esta no homogeneidad obedece a un comportamiento individual que va en contra de un grupo que va jalando muy fuerte? Y en ese momento uno tiene que preguntarse qué va a hacer con ese tipo de personajes. Y por último, no olvidar que hablar de homogeneidad es hablar de un pilar fundamental en la calidad y es la equidad en la distribución de los resultados. No podemos ir en contra de esto ni humana ni éticamente. Con esto termino. Yo les agradezco infinitamente por estos 14 y 22 segundos de haberme acompañado. Sofi, mil gracias por tenerme aquí. No, Carlos, muchísimas gracias a ti. Gracias por respetar el tiempo. Para nosotros es muy importante y ustedes saben por qué. Porque es que además, como tú lo decías, este espacio está compartido por alguien también muy especial, alguien que viene de la Fundación Valle de Lili y que nos va a compartir su conocimiento con relación a la importancia de reducir la variación indeseada. Doctora Marcela Granados, muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y doctora Granados es la subdirectora general de la Fundación Valle de Lili. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, Sofía, y muchísimas gracias a la OES por la invitación. Compartimos totalmente la misión de la OES y estamos convencidos de que instituciones como la OES son necesarias en el país. Igualmente agradezco a Carlos, mi compañero aquí de presentación, por la intervención inicial que da un pie importante a lo que yo les voy a contar, que básicamente es cómo en una institución de alta complejidad de 645 camas, con 1.000 médicos, que es universitario, que tenemos estudiantes en formación, hemos podido hacer algunos avances en la disminución de la variabilidad de la práctica clínica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esa disminución de la variabilidad? Primero, indiscutiblemente tenemos que devolvernos a 1996 con el doctor Sackett, en donde decía hay que fundamentar la práctica en la mejor evidencia disponible, integrar la mejor evidencia de la investigación, pero con experiencia clínica, con los valores de los pacientes, y posteriormente se adicionó a la parte económica e incluir en esa decisión los recursos económicos disponibles. Para que esto se pueda conseguir en una institución, tiene que haber una decisión de la alta dirección de que esto es importante. Eso es fundamental, porque esto tiene que venir desde la estrategia de la alta dirección. Se debe involucrar a los médicos, y se debe involucrar a los médicos con mayor rango y con mayor conocimiento y con mayor número de especializaciones, pero sin imponerles trabajo adicional. Este es un punto muy importante, porque esa decisión de la estrategia institucional de que esto es importante hace necesario que haya inversión para que no se imponga y no entregarle a los médicos y decirles hagan ustedes la guía. No, hay que comprometerlos sin imponerles trabajo adicional. Tiene que haber un departamento de gestión clínica con epidemiólogos que le den credibilidad a ese cuerpo médico en que lo que se está haciendo es correcto y en lo que se está haciendo es serio y en realidad le va a ayudar a los pacientes. Esto, adicionalmente a eso, hay que evaluar esos estándares definidos. Uno define los estándares y los define, y esta diapositiva es para mostrarles que esto es en el tiempo, hay que perseverar en la estrategia, no se puede decaer cuando inicialmente los médicos no se adhieran a estas guías de práctica, y esta es la evolución en el tiempo de lo que ha sido esa adherencia a las guías de práctica clínica dentro de la institución, pero fíjense ustedes cómo hace 10 años teníamos una variabilidad todavía importante.
Pero adicionalmente a eso, tenemos que ponernos retos. Cuando la meta se consigue, hay que subir la meta, y esto es lo que quiero mostrarles en esta diapositiva, en donde las metas de adherencia a las buenas prácticas de seguridad se superaron inmediatamente. Debemos subirla para realmente seguir continuando buscando una mayor disminución de la variabilidad y mejores resultados. Mostrar los resultados es importante, y esta es una coincidencia con la diapositiva anterior, en donde si yo demuestro que hay adherencia a esas prácticas clínicas, pues yo disminuyo los eventos adversos probablemente prevenibles en los pacientes, y estos son resultados que hay que mostrar y mostrar. Adicionalmente, creemos que en esa evaluación de la adherencia, una competencia sana que se crea entre los departamentos médicos, que con incentivos que se le hacen a esos departamentos de cumplimiento, hace que sanamente exista esa competencia en cumplir con esa adherencia a las guías de práctica, y esto es, por ejemplo, lo que pasa con los diferentes departamentos, con las guías de utilización de glóbulos rojos y plaquetas en los diferentes departamentos. ¿Cómo implementar esas estrategias de adecuación a la práctica clínica? Pues debemos evaluar la idoneidad de la práctica clínica. Tenemos que mirar si lo que estamos haciendo con una práctica clínica es la asistencia correcta al tipo correcto de paciente, por las razones correctas y en el momento y lugar adecuado. Hay que evaluar el balance entre el beneficio y el riesgo del tratamiento, de prueba o procedimiento, en pacientes con determinadas características en el contexto de los recursos disponibles, y llegar a la conclusión de que una asistencia de buena calidad es aquella que está constituida por prácticas clínicas que tienen el mayor cociente beneficio y riesgo según la evidencia, con unos costos razonables. Y ahorita voy a mirar ese punto del que hablaba Carlos, en donde que el resultado y el costo son dos parámetros que deben ir juntos y no se pueden separar y darle más importancia a uno o a otro. Esa implementación de la adecuación de la práctica puede hacerse de dos formas. Se pueden utilizar las iniciativas mundiales, que hay muy buenas, como la que les muestro en esta diapositiva, en proyectos como el de JAMA, en donde menos es más, y trata con muchas herramientas de decirle a la gente, ojo, hay muchas intervenciones, pruebas que se le hacen a los pacientes y realmente no adicionan valor. Eso debemos quitarlo y debemos adecuar esa práctica y quitar eso. Pero el British Medical Journal también, Lancet también, el NICE lógicamente también, lo que quiere decir la Cochrane también, lo que quiere decir que el respaldo académico detrás de estas iniciativas es grande, y las instituciones pueden adherirse a estos programas que ya están establecidos, o pueden hacerlo in situ en sus instituciones, haciendo comisiones, juntas o grupos gestores de adecuación. Como les mencionaba, el equipo tiene que ser multidisciplinario, se deben revisar las atenciones y deben incluirse a todos los actores. Esto quiere decir, como decía en la diapositiva inicial, a los médicos más importantes con más especializaciones, pero respaldados por epidemiólogos, por personal administrativo, para en nuestro medio, y por eso hablaba de la localización de esta información en nuestro medio, ayudarles a este cuerpo médico a que ese trabajo administrativo no sea la carga pesada, sino que se dediquen realmente a lo que deben hacer, y eso es un incentivo adicional para que esa guía de práctica clínica tenga la adherencia que las instituciones quieren. Además, tenemos que compararnos con referentes internacionales, como por ejemplo los grupos relacionados de diagnóstico, de los cuales que tanto hemos hablado, y que son muy importantes para poder que realmente los médicos y en general la institución se compare con referentes de calidad. En la institución hemos hecho esta segunda forma de hacerlo, no las iniciativas mundiales, sino adaptarlas a la institución. Hemos hecho revisiones sistemáticas
que deben cumplir unos requisitos para que no se vuelvan muy largas en el tiempo, y entonces uno pide una revisión sistemática y le dicen que sí, estará lista dentro de 2 o 3 meses. Eso hace que no se vuelva práctico y que se pierda la intención inicial y se pierda el acelerador que tienen los grupos cuando no se les responde adecuadamente. Esas revisiones sistemáticas se pueden hacer con guías como la de la Organización Mundial de la Salud o el NICE, en donde hay herramientas para hacer esas búsquedas mucho más rápidas. Esas búsquedas hay que discutirlas con todos los actores, como decía anteriormente, y en esta última discusión en nuestra institución siempre está la dirección médica. Siempre está la dirección médica para darle la importancia, para darle el soporte, para solucionar los problemas que se encuentren en hacer esta guía. Hay que divulgarla y hacer los indicadores y cómo vamos a medir la adherencia. Y lógicamente, como decía Carlos, hay que intervenir cuando esto no se produce. Cuando no se produce hay que mirar si es que no fue posible adaptar eso al tipo de paciente o es que necesariamente hay un obstáculo constante a querer adherirse a esa guía, y en ese momento probablemente haya que tomar decisiones con ese grupo médico o con ese médico específico. Algunos ejemplos puntuales de cómo esto nos ha ayudado en la institución, que como les digo es muy grande y manejamos un número importante de pacientes, es el programa que denominamos PROA, y es el programa de adecuación de antibióticos. Este programa tiene como líder a uno de los infectólogos, y básicamente las intervenciones que hacemos de adecuación es el ajuste del uso del antibiótico de primera elección, de primera línea, el ajuste de la dosis en lo cual se interviene frecuentemente, el ajustar el tratamiento según la evolución clínica y según los resultados de microbiología. Entonces hacemos una conexión con el microbiólogo que constantemente está mandando mensajes para escalonar o desescalonar antibióticos. Ajustar la duración del tratamiento, que en los hospitales esto es otro punto que es fundamental de hacer, y a cambiar la vía de administración de endovenoso oral cuando esto es posible. Hemos escogido estos 13 antibióticos, queremos ir cada vez adicionándole más a la lista de los antibióticos, y fíjense cómo esta es nuestra adherencia a esas recomendaciones. Ese punto del cual hablaba Carlos, importante, en ese balance entre la autonomía del médico y el autocontrol y la credibilidad sobre los programas, hace que inicialmente haya un rechazo de un grupo de estos en las intervenciones, pero en la medida en que los mismos médicos van viendo el resultado, sienten que estos programas son ayuda para ellos y no obstáculos, y fíjense cómo la adherencia tanto en adultos como en pediatría ha venido creciendo en la medida en que pasa el tiempo. Y uno les muestra después los resultados, por ejemplo, en el DDD, que es la dosis diaria definida de los antibióticos, la dosis que se deberían usar, y fíjense cómo en la polimixina, en este ejemplo, cómo ha venido disminuyendo esa dosis diaria definida en el tiempo, tanto en la población adulta como en la población pediátrica. Al mostrarle estos resultados a los grupos, ellos producen un enganche mayor a los programas, y es la forma en cómo podemos disminuir esa variabilidad. Otro ejemplo concreto lo podemos ver con este grupo del Departamento de Gestión Clínica con el Comité de Farmacia, es la adecuación de uso de moléculas. Entonces tenemos unas moléculas que por algún motivo tenemos problema con ellas, en donde hacemos unas indicaciones para esa adecuación de acuerdo a la metodología que les mencionaba anteriormente. Ponemos unas indicaciones consideradas de primera línea, unas indicaciones que deben cumplir una condición especial, unas indicaciones que definitivamente están descartadas y no es posible y el sistema no los deja utilizarlas. Y en lo que les decía en nuestro medio, y hay que adecuar y localizar toda esa información a nuestro medio, en medicamentos que no tienen registro INVIMA para alguna indicación y que requiere un trámite administrativo adicional. Entonces, por ejemplo, en el uso del palbociclib, que es un medicamento oncológico,
Hicimos este ejercicio y cuando se hizo en la guía hicimos una medición y veíamos que el 25% de la utilización del medicamento no estaba alineada a esa guía. Posteriormente, a los 6 meses, lo volvimos a hacer y ya vimos que solo el 5.8% no cumplía. Este 5.8% hay que tenerlo y manejarlo con cuidado. También lo hablaba Carlos en la intervención anterior. ¿Será que es obligatorio que haya un cumplimiento y será que es obligatorio o será que la heterogeneidad hace necesario que haya algunos pacientes en donde haya necesidad de seguirlo usando? Y finalmente, el último punto, y me demoro un minuto más, lo solicito, es la utilización, como decía, de estándares internacionales, y estos son los DRGs. Teníamos problemas de sobreuso de imágenes y medicina nuclear en cáncer de mama y de algunos laboratorios en leucemia aguda. Hicimos la guía, hicimos la intervención, y ustedes pueden ver en esta diapositiva, que es la última, cómo mencionamos los dos parámetros igual de los que hablaba Carlos en su conferencia anterior. A los médicos y a los grupos hay que mostrarles la sobrevida y los resultados clínicos, que deben ser muy buenos, y en este caso, en algunos afortunadamente mayor que lo que se reporta, y además mostramos cómo desde el 2017 al 2018 y del 2018 al 2019 pudimos demostrar que hay una disminución en los costos que finalmente van a beneficiar a los aseguradores, pero finalmente van a beneficiar al país y nos van a beneficiar a todos, porque si no somos conscientes de la sostenibilidad del sistema con calidad, probablemente nuestro sistema no sea sostenible. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Sofía.